Bueno, los felicito primero que nada por estar acá un sábado en la tarde. Encuentro que un día no laboral, estar acá tratando de aprender algo de cómo invertir mejor en el futuro es algo que habla muy bien de ustedes. Y espero aquí darle algunos tips que les puedan servir para ser mejores inversionistas de largo plazo. Como me presentó Andrea, yo soy Hugo Aravena, presidente de CFA Society Chile, una sociedad que agrupa inversionistas locales, donde nuestra misión es ayudar a que los inversionistas inviertan mejor y a la educación financiera en el país. Lo que vamos primero, antes de entrar a los principales tópicos, voy a tratar de explicar y sacar puntos en común de inversionistas destacados que han sido excelentes inversores en el largo plazo. El siguiente gráfico muestra en el eje Y el exceso de inversión sobre el exceso de retorno sobre el Standard & Poor's. Entonces, por ejemplo, el señor Jim Rogers obtiene 30% de retorno sobre el Standard & Poor's, que es un retorno extraordinario. Sin embargo, para ser un buen inversionista no basta tener un retorno alto, sino también tiene que ser consistente. Y el consistente se mide por el tiempo en que yo tengo un buen desempeño. Entonces, en el eje X está los años donde ocurre ese overperformance, ¿cierto? Entonces tengo hasta el año 55, donde el señor Warren Buffett es uno de los inversionistas más destacados porque obtiene un retorno anormal sobre el mercado y aparte en un periodo de tiempo muy alto. También el siguiente gráfico nos muestra 4 filosofías de inversión que son diferentes. Primero, están los adeptos al señor Graham, que son relacionados a inversionistas que invierten fijándose mucho en el valor. ¿Ya? Comprar barato, comprar gangas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo compro barato, el retorno esperado de largo plazo suele ser mayor. El señor Graham está acá, en un circulito vacío al medio. ¿Ya? Y las personas adeptas también tienen ese mismo signo. Por otra parte, tenemos los inversionistas que son adeptos del señor Buffett, que vimos anteriormente en cuadrado, ¿cierto? Que tiene el mayor plazo de retorno sobre el Standard & Poor's. ¿Qué caracteriza al señor Buffett a diferencia del señor Graham? Es básicamente que él se preocupa de invertir barato, pero además se preocupa de los modelos de negocio. Entonces, yo compro barato, pero además me interesa la fortaleza competitiva que tiene la compañía donde estoy invirtiendo, ¿cierto? Yo invierto en empresas como Apple, que son empresas que tienen un modelo de negocio que me permite pensar que en el futuro voy a tener una ventaja de mercado que me haga tener utilidades altas, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia. Inversionista que invierte barato, otro inversionista que invierte barato, pero además le preocupa invertir en un buen modelo de negocio, ¿ya? Ese es, a grandes rasgos, el señor Warren Buffett. Por otra parte, tengo en un triángulo otros inversionistas fundamentales y en un rombo los macroinvestors. ¿Qué es un inversionista macroinvestor? Es un inversionista que se preocupa mucho de datos macroeconómicos como tasas de interés, precios del dólar, evolución económica y que toman apuestas muy altas, ¿ya? Una persona que representa mucho ese tipo de inversionista es el señor George Soros, que casi 35 años ha sido capaz de tener un overperformance sobre el Standard & Poor's de 15%. ¿Ya? Pensemos que el retorno de largo plazo del Standard & Poor's pudiese estar en cerca de 10% nominal, entonces aquí este señor le saca 15% sobre ese 10%, por lo tanto anual promedio 25%, lo que es un retorno extraordinario. ¿Ya? ¿Cómo lo hace ese señor? Tomando apuestas arriesgadas, fijándose en valores, en variables macroeconómicas. Aparte de esta descripción, ¿qué más podría decirles yo de efectos o puntos en común que tienen estas personas que les pueden ayudar a ustedes en el fondo a tratar de desarrollar esas competencias? La primera es el pensamiento independiente. No basta con lo que leí, con lo que me dijeron, lo que me dice mi amigo. Es qué pienso yo. ¿En qué creo yo a la hora de inversión? Ustedes tienen que ser sinceros con ustedes mismos y tratar de entender lo que está de fondo a la hora de realizar una inversión. No invierto en tal instrumento financiero porque me dijeron,
porque me lo vendieron, porque lo vi en un correo, porque lo vi en una propaganda de marketing. Yo tengo que generar pensamiento independiente y si soy capaz de ir en contra del consenso, como lo han hecho la mayoría de ellos, es donde más puedo tener retorno. Lo siguiente, capacidad de identificar anomalías de mercado. Todos estos inversionistas, cuando el resto vende, ellos compran. Cuando el resto compra, ellos venden. El señor John Templeton se hizo gran parte de sus fortunas comprando cuando hay crisis y vendiendo cuando el mercado estaba en sus máximos. Él compró para la Gran Depresión y él vendió para la crisis.com. Para la crisis COVID, el señor Warren Buffett se dedicó a comprar activos financieros mientras el resto vendía activos financieros. ¿Ya? Entonces, capacidad de identificar cuando algo está fuera de la normalidad y tomar un riesgo en ese momento es algo que los distingue también. Y finalmente, para ser exitoso en 50, 45, 40, hasta 15 años, sobre todo hoy día como son las cosas, uno tiene que desarrollar una capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones, al nuevo mercado, a las nuevas economías. Capacitarse, entender, estudiar, todas esas cosas son importantes para adaptarse. Si yo genero una estrategia de inversión que es exitosa, puede que sea exitosa por un tiempo, pero al cabo de unos años necesito hacer modificaciones a mi estrategia si quiero continuar teniendo buenos desempeños. Entonces, esas tres características son importantes y yo les invito, dentro de su proceso de inversión, a tratar de considerarlas. Eso es lo que ocurre, lo anterior es lo que ocurre con inversionistas espectaculares, ¿ya? Fuera de serie. Sin embargo, tengo que devolverme ahora. Aquí yo les voy a decir lo que dice cada barra. Lo anterior es lo que ocurre con inversionistas que son espectaculares. Sin embargo, lo que ocurre en la realidad es diferente. La línea celeste de arriba, la barra, son los retornos del Standard & Poor's en el largo plazo. Los últimos 10 años, ese índice tiene un retorno de 12%, últimos 10 años. La barra azul es lo que obtiene un inversionista retail cuando invierte, que digamos, ese número que ahí se borró por la slide, parece que estaba muy claro, es 8%. Y el diferencial entre ambos podríamos decir que es 4%. Entonces, lo que ocurre en la práctica, que inversionistas que no son sofisticados, que vienen entrando al mercado de inversión, obtienen un tercio menos de retorno que el índice. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente, número uno, habilidades, que son lo que tienen las personas que tenían antes, ¿cierto? Tienen estudios, tienen experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Las personas como nosotros, que invierten para sus finanzas personales, tienen sesgos emocionales y cognitivos, que entiendo en la presentación anterior hablaron mucho de eso, ¿cierto? Se ponen nerviosos y venden porque no entienden, y les faltan algunos entendimientos de conceptos que lo hacen no ser los mejores inversionistas. Y por último, también los costos. Los inversionistas retail usualmente dejan el análisis de costo como última variable, si es que, de análisis de inversión. Y finalmente resulta que los costos son una variable extremadamente importante si yo quiero ser un buen inversionista de largo plazo. De eso vamos a hablar un poquito más en las slides que vienen. Con esas dos slides de motivación, ahora quiero pasar a hablar de 4 conceptos que son básicos, pero muy importantes a la hora de invertir. Yo diría que si ustedes lo adoptan, lo investigan y lo incluyen en su proceso de inversión, van a avanzar significativamente en los ahorros futuros que pueden tener de largo plazo. No en las ganancias de trading de mañana, pasado, de un mes, pero sí en lo que pudiesen esperar de sus ahorros a 5, 10 años y ojalá más allá. El primero es el poder de los retornos compuestos. El segundo es a los precios que yo compro y qué puedo esperar hacia adelante. El tercero es la volatilidad, horizonte de inversión y diversificación. Y por último, vamos a hablar un poco más del impacto en costo. Uy, qué pena que no se vean los números en la presentación. No sé si se pueden arreglar.
Ya, voy a tratar de improvisar con los números según me acuerdo. A ver. No, no se ven. Ya. Vamos a hacer un ejercicio, quedémonos con las cifras de las barras. Supongamos que yo ahorro 1.000.000 de pesos por 10 años, que están ejemplificados en estas dos barras, y por 30 años, que están ejemplificados en estas dos barras. Las tasas de retorno que yo voy a simular son de 3 y 6% respectivamente. Entonces, en esta barra de acá, al cabo de 10 años, la barrita azul me dice que yo tengo un ahorro de 10, porque por 10 años ahorré 10 millones. Lo mismo en estos 10 años. La barra verde es la utilidad que yo genero al invertir en esos 10 años a una tasa del 3 o 6%, que es una tasa conservadora, pensando que invertí, por ejemplo, en un activo de bajo riesgo, como renta fija o depósito a plazo, o un 6% que pudiese ser bonos corporativos o renta variable. Entonces, si yo invierto a 10 años, obtengo mis 10 y 10, pero la utilidad que genero con una rentabilidad del 3% es cerca de 1,8. Y por otra parte, si lo hago a una tasa del 6%, más que duplico esa rentabilidad. ¿Ya? Efecto que se ve importantemente ejemplificado si yo considero plazos más largos de 30 años. Al plazo de 30 años, lo que yo obtengo como utilidad que está en verde es significativamente superior, ¿cierto?, que si invierto una tasa de interés más baja. La rentabilidad que está en verde es mayor incluso a lo que yo ahorro. Casi el 180% de mi ahorro es la utilidad si yo invierto en el largo plazo. Si yo invierto una tasa que es la mitad de la rentabilidad que está aquí en verde, ¿cierto?, obtengo casi un tercio de esa rentabilidad. ¿Cómo ocurre eso? Es porque cuando yo voy ahorrando, mi utilidad genera utilidad. Ese es el valor y la importancia de los retornos compuestos. Si yo ahorro periódicamente, genero utilidad y esa utilidad me genera más utilidad en el futuro. Eso es lo que se denomina el poder de los retornos compuestos. Por lo tanto, como conclusión, yo puedo decir, ahorrar por largo plazo y ahorrar a rentabilidades esperadas de largo plazo a temprana edad es significativamente positivo para mis finanzas personales. ¿Por qué? Porque me meto en la barra verde que está al fondo. ¿Ya? Como ven, el crecimiento de estos retornos es exponencial. Se mueve así hacia arriba la gráfica verde. Este me lo voy a pasar porque como no se ve tanto los números, creo que no me va a dejar mucho. Para convencerlos aún más de la importancia de ese concepto, les traigo aquí una frase que nos dejó Albert Einstein hace muchos años atrás, donde él básicamente dice, el poder del interés compuesto pudiese ser la octava maravilla del mundo. El que la entiende, lo gana, y el que no lo entiende, lo paga. Él está diciendo dos cosas muy importantes ahí. Primero, que los retornos compuestos son increíbles. Lo está diciendo un físico que en el fondo que estudia y sabe mucho de matemática y que está empujándolo y promoviendo que ustedes adopten este concepto y que lo apliquen en sus finanzas personales. Y el segundo, no hay que pasarlo por alto porque dice, el que lo entiende, lo usa y se beneficia. Pero el que no, ¿qué dice él cuando el que no lo paga? Si lo ¿alguien, algún voluntario que quiera? ¿Ya? ¿Por acá? Su dinero se hace viejo y pierde valor con el tiempo. Sí, es una buena idea. Tal vez se lo pague al que se lo está ganando. También, ese me gustó. ¿Qué pasa a la persona que no lo invierte, pide prestado? ¿Qué pasa que la persona que se endeuda frecuentemente? Tarjeta de crédito, deuda. El que se endeuda le paga a otro inversionista. Y ese otro inversionista se beneficia de los retornos compuestos. Entonces también Albert Einstein está diciendo, ojo con el valor de los retornos compuestos, pero chuta, ¿qué pasa con tus deudas? No te endeudes, trata de tener bajos niveles de deuda, ahorra lo que más puedas. ¿Ya? Dos conceptos súper importantes en finanzas de inversión. Segundo concepto relevante es el valor de lo que yo compro. ¿Ya? Cómo yo compro
¿Cómo yo retorno? Hablemos de eso, ¿cierto? En la mañana fui con mi hijo chico a jugar a la pelota y a uno de ellos me preguntó, y me pregunta siempre en verdad, ¿cómo pateamos los penales? Yo le digo, patea arriba y cruzado. Que en el fondo, si quisiéramos hacerlo y no funciona, a lo mejor hubiéramos clasificado a varios mundiales más. En finanzas de inversión es como compra barato y vende caro, ¿cierto? Y pégale arriba y cruzado, compra barato y vende caro. Pero en verdad, qué es comprar barato? En el fondo, muchos inversionistas dicen, sí, compré barato. No, porque el precio de ayer estaba más abajo. ¿Eso es un precio barato? No necesariamente. Entonces, los inversionistas que vimos, que eran súper exitosos, el señor Buffett, el señor Graham y muchos del otro, evalúan compañías y ven cuando están baratas. Una medida básica, simple, para medir qué tan barata es una inversión es el ratio precio-utilidad. El ratio precio-utilidad es tan simple como el precio en el numerador y $1 en balance o un peso en balance en estado de resultado de esa acción. Es un ratio. El ratio se mueve en el tiempo. Aquí está el Standard & Poor's del año 94 hasta ahora. Este ratio tiene dos características. Primero, al ser un ratio, no tiene unidad. No es dólar. Entonces yo puedo comparar una empresa americana con una empresa chilena. ¿Ya? Y segundo, fíjense cómo se mueve. Tiene un proceso que nosotros llamamos en matemática financiera de reversión a la media. A veces está alto, a veces está bajo. Cuando está alto, nosotros decimos que está caro. ¿Por qué? Porque el precio que estoy pagando es muy alto en comparación a ese dólar que está en el balance, a ese peso que está en el balance. Si yo compro caro, ¿qué pasa hacia adelante? Mis retornos esperados pueden ser más bajos. Después vamos a hablar del plazo. Si compro barato, ¿qué pasa más hacia adelante? Mi retorno esperado puede ser alto. ¿Ya? Esto tiene un promedio, como se mueve históricamente. Entonces yo puedo basarme en ese promedio en hablar si estoy comprando barato o caro. Esa es una métrica, precio-utilidad. Yo puedo mejorarla. Puedo pensar en la utilidad proyectada. Puedo pensar en ajustar por inflación esa utilidad. Puedo pensar en otras métricas de valorización, como el dividend yield, como el price to book y otras. Y puedo robustecer mi proceso de inversión. El concepto es, ocupemos métricas de valor cuando estemos comprando algo. No nos fijemos en el precio, si pagamos 100 o 150, fijémonos en el ratio. Yo no debiera decir, compré Sokimich a 40.000 pesos. Yo debería decir, compré Sokimich a tal precio-utilidad. Piensen en esos conceptos y les va a ayudar mucho más a invertir a valores razonables. Ese es el concepto, pero ¿cómo un inversionista gana más usando este concepto? Es el siguiente. Aquí lo que se hace es medir. Yo en el eje X tengo el ratio precio-utilidad, que no se ve por la diapositiva, pero yo se lo explico. Está acá, y acá arriba es el retorno que yo obtengo. ¿Ya? Este gráfico me está diciendo que en un año, ¿cierto? La relación precio-utilidad no hace mucho sentido. Como ven los puntos que están ahí, es un círculo. No hay una tendencia clara. De hecho, el poder explicativo que está oculto aquí es 7% de este gráfico. Sin embargo, si yo digo, aumento el plazo y digo 5 años plazo, la nube de puntos explicativa mejora significativamente. ¿Qué me dice esto aquí? Que el ratio precio-utilidad bajo me genera un retorno a 5 años bastante superior. Hoy día, el punto rojo donde estoy para el Standard & Poor's me está diciendo, con un ratio de 22.4, tengo una utilidad esperada para los próximos 5 años anualizada de cerca de 5 o 7%. ¿Ya? En la medida que yo alejo el plazo, el poder explicativo del ratio precio-utilidad o otro mejora. ¿Cuál es la conclusión aquí? Si yo compro barato, el ratio precio-utilidad o los ratios de valorización me sirven en el largo plazo. En el corto plazo me sirven poco. Pero si yo tengo un horizonte de inversión más o menos largo, son significativamente positivos. ¿Ya? Piensen, ahorros compuestos, número 1, retornos compuestos, el poder del retorno compuesto que nos dice Einstein. Segundo, comprar barato. ¿Qué pasa si los vamos juntando? ¿Cómo voy yo alejándome del inversionista promedio y me voy acercando al índice?
Pero yo quiero superarlo, así que veamos los otros dos conceptos. Bueno, ahí la cita, y es a lo que lo invito yo en pensar en valor y no en precio, es lo que nos dice el inversionista Warren Buffett. Precio es lo que tú pagas, pero valor es lo que obtienes. El precio de la acción que tú pagas no es lo que obtienes, tú obtienes el valor de esa compañía. Eso es lo que va a explicar lo que tú vas a rentar hacia adelante, el valor, no el precio que pagas. Tercer concepto, volatilidad, horizonte de inversión y diversificación. ¿Ya? Los gráficos en verdes me muestran el rango de retornos en un periodo de 70 años, ¿cierto? Para la renta variable en verde, en azul para la renta fija y en gris para un portfolio compuesto, ¿ya? Que es una mezcla 60% renta variable y 40% renta fija. No se ve aquí, de ahí vamos a ver preguntas. Esto es un año, esto es 5 años, esto es 10 años y esto es 30 años. ¿Qué nos dice esto? Que en los periodos de peor, que en un año el periodo más negativo de renta variable fue menos 40 y el más positivo más 30. Para la renta fija eso se acota porque es un activo menos riesgoso. Si me muevo en el plazo, fíjense que allá a los 5 años la probabilidad de perder es muy baja. Y esto es sin aplicar ninguna otra métrica. Si nos vamos a un periodo de 10 años ya, casi siempre voy a ganar plata con probabilidad alta. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que los riesgos de corto plazo, a medida que les voy aumentando el plazo, la probabilidad de perder disminuye significativamente. Yo puedo perder en un año, pero si sigo invertido a 5, incluso sin aplicar ninguna estrategia, lo más probable es que no pierda plata. ¿Ya? Puede ocurrir, pero con menor probabilidad. ¿Ya? Incluso el portfolio diversificado corre un menor riesgo. ¿Por qué? Porque la correlación entre la renta variable y renta fija me ayuda a tener menos impacto negativo en mi portfolio. Dos importantes enseñanzas con estos gráficos. Primero, el plazo es mi amigo. Si yo soy inversionista de largo plazo, puedo tomar riesgo. Me importa menos el año. Si yo soy inversionista de largo plazo, no miro el evento negativo que puede ocurrir mañana, sino que miro lo que me puedo dejar perder en plazos superiores. Y aquí le dejo una cita muy importante o muy buena de uno de los destacados inversionistas que vimos al principio, el señor Peter Lynch, donde nos dice, uno de los riesgos principales para el inversionista de largo plazo es no tomar riesgo. Ese es tu principal riesgo. No invertir, no correr el riesgo, dejar tu plata en caja, en depósito a plazo. Si tú eres un inversionista de largo plazo, ese es tu riesgo. Es no tomar riesgo, es no invertir en activos de riesgo a temprana edad. ¿Ya? Como me queda poco tiempo, vamos a hablar un poco del impacto en costos. ¿Ya? El costo tiene, me voy a saltar y voy a pasarle el dato que hay un simulador de costos muy bueno en la página de la CMF, donde ustedes pueden simular el costo de los fondos mutuos y cuánto podrían ahorrar si invierten un fondo similar, pero a costos más bajos. ¿Ya? Ellos presentan un ejercicio donde a 10 años invierten 10 millones de pesos, uno a un costo de 1.7 y otro a costo de 3,07. ¿Ya? Este es el costo de la cierre que yo simulé y este es el costo promedio. ¿Ya? Como ven, mis ahorros a un costo de 1,7 crecen mucho más rápido que a un ahorro con un costo más alto. ¿Ya? Y aquí están las diferenciales en costos, ¿cierto? Mi serie, que es barata y que es el 1.7, me genera 21 millones a 10 años, mientras que el promedio alto, 19. A 10 años, mi riqueza no crece en 2,6 millones, que es un monto alto, si yo invierto en un costo al 3,07. Por lo tanto, el costo tiene un valor significativamente importante en mis ahorros. Es como el inverso del valor de los retornos compuestos, ¿cierto? El costo me hace mal a mi rentabilidad. Por lo tanto, yo tengo que saber entender todos los costos envueltos que yo hago en una transacción. En el caso de los fondos mutuos,
los costos de administración, los costos de marketing, el costo total. En el caso de si estoy haciendo trading, de los costos de transacción. Los impuestos, ¿por qué no incluirlos también? Y finalmente, quería también dejarle una cita del señor William Sharp. El señor William Sharp, el que nos dice a nosotros, ustedes también aprendan a evaluar sus inversiones, no solo con el retorno, sino también con el retorno que corren. ¿Ya? Y el señor Sharp, aparte de promover su índice, es decir, cuando inviertan, miren en mi índice de Sharp, él también dice, fíjense en los costos. Y con algo tan simple, cuanto más pagas, cuando mayor es el costo de tu inversión, menos es lo que queda para ti. Véanlo así. Mientras más pago por mis fondos, otras personas se quedan con parte de mi ahorro. Yo tengo que ser capaz de identificar inversiones eficientes a un costo razonable. ¿Ya? Le doy muchas gracias por escuchar esta presentación.